Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas, grises, frías. Mi Cristo interior, saludo y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2016, programa número 1164. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo, gracias. Iniciamos hoy un nuevo libro, lo iniciamos ayer, El arte de amar. ¿Es el amor un arte? ¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza? Sí tiene suerte. Este libro se basa en la primera premisa, si bien es indudable que la mayoría de la gente de hoy crece en la segunda. No se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor, ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas, escuchan centenares de canciones que hablan del amor y sin embargo casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Esa peculiar actitud se basa en varias premisas que individualmente o combinadas tienden a sustentarla. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema es cómo lograr que se los amen, cómo ser dignos de amor. Para alcanzar ese objetivo siguen varios caminos. Uno de ellos, utilizado en especial por los hombres, es tener éxito, ser tan poderosos y ricos como lo permite el margen social de la propia posición. Otro, usado particularmente por las mujeres, consiste en ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, la ropa y lo demás. Existen otras formas de hacerlo atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres, tales como tener modales agradables, conversación interesante, ser útiles, modernos e intensivos. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a las que se utilizan para alcanzar el éxito, para ganar amigos e influir sobre la gente. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado es, en esencia, una mezcla de popularidad y sex appeal. Palabra francesa, que quiere decir atractivo. La segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. La gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él. Tal actitud tiene varias causas arraigadas en el desarrollo de la sociedad moderna. Una de ellas es la profunda transformación que se produjo en el siglo XX con respecto a la elección del objeto amoroso. En la era victoriana, así como en muchas culturas tradicionales, el amor no era generalmente una experiencia personal espontánea que podía llevar al matrimonio. Por el contrario, el matrimonio se efectuaba por un convenio entre las respectivas familias o por medio de un agente matrimonial o también sin la ayuda de tales intermediarios. Se realizaba sobre la base de consideraciones sociales, partiendo de la premisa de que el amor surgiría después de concertado el matrimonio. En las últimas generaciones, el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no faltan consideraciones de índole convencional, la mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal del amor que lleve luego al matrimonio. Este nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la función. Hay en la cultura contemporánea
Otro rasgo característico estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. El hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quieren conseguir. Atractivo significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una joven que bebía y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva. Hoy en día, la moda exige más domesticidad y recato. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, un hombre debía ser agresivo y ambicioso. Hoy tiene que ser sociable y tolerante para resultar atractivo. De cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. De este modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. Lo mismo que cuando se compran bienes raíces, suele ocurrir que las potencialidades ocultas susceptibles de desarrollo desempeñan un papel de consideración de importancia en tal transacción. El tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la confusión entre la experiencia inicial de enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado. Si dos personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno en ese momento de unidad, que constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es por su misma naturaleza poco duradero. Las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo terminan por matar lo que pueda quedar de la excitación inicial. No obstante, al comienzo no saben todo esto. En realidad consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar locos el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestra el agrado de su soledad anterior. ¡Wow! Aquí pasó algo que no me importa. Esa actitud que no hay nada más fácil que amar sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor a pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectativas y que no obstante fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores. Puesto que lo último es imposible en el caso del amor, solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor. El primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como lo es el arte de vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería, o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría; la otra, el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades.
Una vez adquirido todo este conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se funden en uno, mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte. Pero aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte. Quizá radique ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de ser evidentes los fracasos, solo en tan contadas ocasiones trata de aprender ese arte. No obstante el profundo anhelo de amor, casi todo lo demás tiene más importancia que el amor. La teoría del amor. Cualquier teoría del amor debe empezar con una teoría del hombre, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza y sin embargo una vez que se ha arrancado de la naturaleza ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, querubines con espadas flameantes o flamígeras le impiden el paso si trata de regresar. El hombre solo puede ir hacia adelante, desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro, la certeza de la muerte. La separabilidad es la fuente de una intensa angustia. Por otra parte, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. El relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separación. Después de haber comido Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de haber desobedecido el bien y el mal, no existen si no hay libertad para desobedecer. Después de haberse vuelto humanos al emanciparse de la originaria armonía animal con la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Debemos suponer que un mito tan antiguo y elemental como ese comparte la mojigatería del enfoque moralista del siglo XIX, y que el punto importante que el relato quiere transmitirnos es la turbación de Adán y Eva porque sus genitales eran visibles. Es muy difícil que así sea, y si interpretamos el relato con un espíritu victoriano, pasamos por alto el punto principal, que parece ser el siguiente. Después que hombre y mujer se hicieron conscientes de sí mismos y del otro, tuvieron conciencia de la diferencia entre ambos en la medida en que pertenecían a sexos distintos. Pero al reconocer su individualidad, siguen siendo desconocidos el uno para el otro porque aún no han aprendido a amarse, como lo demuestra el hecho de que Adán se defiende acusando a Eva en lugar de tratar de defenderla. La conciencia de la separación humana es la fuente de la vergüenza. Es al mismo tiempo la fuente de la culpa y de la angustia. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su individualidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior, en el sentido de separación se desvanece. El hombre de todas las edades y culturas enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la soledad, cómo lograr la unión, cómo trascender su vida individual y encontrar compensación, la pareja. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habitaba en las cavernas, el nómade que cuida de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader egipcio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno, la situación humana, la condición de la existencia humana.
Las respuestas dependen en cierta medida del grado de individualización alcanzado por el individuo. En el infante, su yo se ha desarrollado apenas. Él aún se siente uno con su madre, no experimenta el sentimiento de soledad mientras su madre está presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos, su piel. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de individualidad, la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras maneras la soledad. De manera similar, la raza humana en su infancia se siente una con la naturaleza. El sueño, los animales, las plantas constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales, como lo expresa el uso que hace de máscaras animales, la adoración de un animal totémico o de dioses animales. Pero cuando más se libera la raza humana de tales vínculos primarios, más intensa se torna la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de separación. Una forma de alcanzar tal objetivo consiste en diversas clases de estados orgiásticos. Orgiásticos viene de orgía. Estos pueden tener la forma de un trance autoinducido, a veces con la ayuda de drogas. Muchos rituales de tribus primitivas ofrecen un vívido cuadro de este tipo de solución. En un estado transitorio de exaltación, el mundo exterior desaparece y con él el sentimiento de huida con respecto a sí mismo. Puesto que tales rituales se practican en común, se agrega una experiencia de fusión con el grupo que hace aún más efectiva esa solución. En estrecha relación con la solución orgiástica y frecuentemente unida a ella está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar al provocado por un trance o a los efectos de ciertas drogas. Los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales primitivos. Según parece, el hombre puede seguir durante cierto tiempo después de la experiencia orgiástica sin sufrir demasiado a causa de su ausencia de la realidad. Lentamente, la tensión de la angustia comienza a aumentar y disminuye otra vez por medio de la repetición del ritual. Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto e inclusive es virtuoso, puesto que constituyen una forma compartida por todos, aprobada y exigida por los médicos, brujos o los sacerdotes. De ahí que no existan motivos para sentirse culpable o avergonzado. La situación es enteramente distinta cuando un individuo elige esa situación en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas comunes. En una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas son los medios a su disposición. En contraste con los que participan en la solución socialmente aceptada, tales individuos experimentan sentimientos de culpa y remordimiento. Tratan de escapar de la realidad refugiándose en el alcohol o en las drogas. Pero cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten más separados aún, y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia con frecuencia e intensidad crecientes. Todas las formas de unión orgiástica tienen tres características: son intensas, incluso violentas, ocurren en la personalidad total, mente y cuerpo, son transitorias y son periódicas. Exactamente lo contrario ocurre en esa forma de unión que está lejos de ser la solución que con mayor frecuencia eligió el hombre en el pasado y en el presente. La unión basada en la conformidad con el grupo, sus costumbres y prácticas y creencias. Volvemos a encontrar aquí una solución inconsiderable. En la sociedad occidental contemporánea, la unión con el grupo es la forma predominante de superar el estado de separación. Se trata de una unión en la que el ser individual desaparece en gran medida y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. Si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me acepto en las costumbres, las ropas, las ideas, el patrón del grupo, estoy salvado, salvado de la terrible experiencia de la soledad. El poder del miedo a ser diferente, a estar solo unos pocos pasos alejado del rebaño, resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separado. A veces el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los peligros prácticos que podrían amenazar al rebelde, pero en realidad la gente quiere someterse en un grado mucho más alto de lo que está obligada a hacer, por lo menos en las democracias occidentales.
En un contexto religioso, igualdad significó que todos somos hijos de Dios, que todos compartimos la misma sustancia humano-divina, que todos somos uno. Significaba también que deben respetarse las diferencias entre los individuos, que si bien es cierto que todos somos uno, también lo es que cada uno de nosotros constituye una entidad única, un cosmos en sí mismo. En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término igualdad se ha transformado. Por él se entiende la igualdad de los autómatas, de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa identidad antes que unidad. Es la identidad de las abstracciones, de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas. En este sentido, también deben recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres. La polaridad de los sexos está desapareciendo, y con ella el amor erótico, que se basa en dicha polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales como polos opuestos. La sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos todos idénticos para hacerlos funcionar en masa suavemente, sin fricción. Todos obedecen las mismas órdenes y no obstante todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada igualdad. La frecuencia del alcoholismo, la afición a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente... ¿Qué pasa aquí? Ay, Dios mío. Y no al cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es menos efectiva en las soluciones orgiásticas? La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja, es permanente y no espasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con el rebaño. Aún su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está estrictamente de acuerdo con el patrón. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la soledad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea, el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. El hombre se convierte en 8 horas de trabajo, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios. Tiene muy poca iniciativa, sus tareas están prescritas por la organización del trabajo, incluso hay muy poca diferencia entre los que están en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Aún los sentimientos están prescritos. Alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconvenientes. La diversión ha entrado en la rutina, aunque no tan drástica. Los clubes del libro seleccionan el material de lectura. Los dueños de cinematógrafos y salas de espectáculos y pagan además la propaganda respectiva. El resto también es uniforme. El paseo en auto del domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, las reuniones sociales. Desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la noche, todas las actividades están prefabricadas. ¿Cómo puede un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único, al que solo le han sido otorgadas una única oportunidad de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la soledad? Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano, en cualquier tipo. La tarea creadora, la persona que crea se une con su material que representa el mundo exterior a él. Sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo, para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo
de un empleado o un obrero en la interminable cadena, poco queda en esa cualidad unificadora del trabajo. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la fusión orgiástica es transitoria. La proporcionada por la conformidad es sólo pseudo-unidad. Por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona en el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre, constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia, a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa insania y la destrucción de sí mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir ni un día. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una seria dificultad. La fusión puede lograrse en distintas formas. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión, una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los 4000 años de historia occidental y oriental? Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. ¿Se trata del amor como solución madura al problema de la existencia, o nos referimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbólica? La unión simbiótica. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y sin embargo uno solo. Viven juntos, simbiosis, se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo. Lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realzada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existen del mismo tipo. Psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada, haciendo de otro individuo una parte de sí misma. Se siente acrecentada y realizada incorporando a otra persona que la adora. La persona sádica es tan dependiente de la sumisa como ésta de aquella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista la diferencia es considerable. En un sentido emocional profundo la diferencia no es mayor que lo que ambas tienen en común: la fusión sin integridad. Desde ese punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar por lo general una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero con una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior de la naturaleza. Su fin último, el suicidio en medio de la destrucción general, es tan característico como lo fueron sus sueños de éxito, el dominio total. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos del amor entre padres e hijos. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desilusión, de fracaso, de celos, de rabia, invoca al Espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti. Y cuando lo sientas, lo percibas, cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto con relación a otro, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete.
y no se les... Por favor, pidan estas memorias, pidan las memorias, se las mando a un clic. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nadita, nadita, nadita del mundo